Estábamos hablando la vez pasada de eh, curvas, ¿no? O sea, habíamos hablado de curvas, pues digamos curvas paramétricas, derivadas de curvas, vector tangente, recto tangente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya lo que nos corresponde el día de hoy es hablar de longitud de arco, ¿listo? Y pues el problema que queremos ahora estudiar es el siguiente. Digamos que uno tiene una curva en el espacio, digamos que está definida en intervalo AB. Acá digamos está sigma, y sigma viene desde el punto sigma de A hasta digamos el punto sigma de B, corrida en este sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Nosotros lo que queremos es calcular la longitud de la curva. ¿Listo? El problema es ahora, esto se llama longitud de arco. Longitud de arco. ¿Listo? Entonces el problema que queremos es resolver es encontrar, digamos, la longitud de la curva. Bien. Entonces hay una fórmula. Voy a explicar un poco cómo se llega a esa fórmula para la longitud. ¿Listo? Entonces, pues básicamente la idea es la siguiente. La idea es que vamos a aproximar la longitud de curva por poligonales. ¿Bien? Entonces la idea es que yo, digamos, tomo el intervalo AB y lo divido en partes. Digamos que esta se llama t sub 0, este se llama t sub 1, este se llama t sub 2 y este sería t sub 3. ¿Listo? Entonces el intervalo AB lo dividí en 3 partes. Entonces digamos que eso genera una división en la curva, ¿no? Entonces por acá tengo sigma de t sub 1, por aquí tengo sigma de t sub 2 y sigma de t sub 3 es b, ¿no? Y entonces vamos a suponer, a calcular la longitud de la poligonal que aproxima la curva tomando esos 4 puntos. Y voy a aproximar el segmento que va de sigma de A a sigma de T1, lo voy a aproximar por un segmento de recta. Luego el que va de sigma de T sub 2 a sigma, el de sigma de T sub 1 a sigma de T sub 2 lo voy a aproximar también por una recta. Tenemos algo así. Y el último por una recta también. ¿Listo? Entonces esa es la primera aproximación. Entonces aproximamos la curva por poligonales. ¿Listo? Una curva rectilínea a trozos. Rectilínea a trozos. ¿Listo? Y pues la ventaja es que para una curva rectilínea a trozos uno sí puede calcular la longitud fácilmente, porque es la suma de las longitudes de cada uno de los segmentos. Bien. Entonces, ¿cuánto es la longitud? Pues bueno, yo quiero calcular la longitud de la curva, esa todavía no la sé, pero aproximadamente, y es una primera aproximación que probablemente no es muy buena, simplemente pues la longitud del primer segmento, y fíjense que la longitud del primer segmento azul, simplemente la suma de la norma de sigma de t sub 1 menos sigma de t sub 0, que es A, que sería la longitud del primer segmento, más la longitud del segundo segmento, que sería sigma de t sub 2 menos sigma de t sub 1, y más la longitud del tercer segmento, que sería sigma de b, norma, menos sigma de t sub 1, perdón, sigma, b, ¿quién era b? Sí, era t sub 3, entonces sigma de t sub 3, sigma de t sub 3 menos sigma de t sub 2. ¿Listo? Y eso pues lo voy a decir acá. Básicamente esta primera norma es la longitud del primer vector. O el primer segmento rectilíneo, ¿no? Fíjense que
esa longitud, la longitud de ese segmento 1 es lo mismo que la longitud del vector que va de sigma de A a sigma de T sub 1, ¿no? Entonces, por eso es que esa primera longitud es esa norma, la segunda longitud es esta norma, y la tercera longitud es esta norma. ¿Listo? Entonces, esa es una primera aproximación. Es una primera aproximación a la longitud. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues la idea para calcular esto es seguir digamos, las aproximaciones como cuando uno define la integral. Entonces, es como ir aproximando el área bajo una curva, ¿no? Que uno toma primero una partición y lo que hace es ir aumentando el número de puntos, ¿no? Lo que hace es ir aumentando el número de puntos en la partición. Entonces, vamos a hacer eso mismo acá. Entonces, al aumentar, vamos a aumentar el número de puntos en la aproximación rectilínea, el número de puntos, o bueno, no digamos el número de puntos, digamos más bien al reducir, digamos, la longitud de la partición, muy bien, al reducir la longitud de la partición, del intervalo AB, del intervalo AB, pues obtenemos una mejor aproximación, ¿no? Una mejor aproximación. ¿Listo? Si en vez de tomar, digamos, ahí estoy como tomando, digamos, digamos, longitudes como la tercera parte, ¿no? Entonces, en vez de tomar la tercera parte, tomo la décima parte, pues eso me va a generar muchos más puntos y una mejor aproximación, ¿no? Digamos, si en vez de tomar ese azul, yo tomo una partición como con el doble de puntos, digamos. Fíjense que eso me va a generar una mejor aproximación. Perdón, es que acá se me fue torcido esto. ¿Cierto? Entonces, esa verde que pinté ahí es una aproximación con el doble de puntos, ¿no? Y, pues, ¿cuánto va a ser entonces en general? Digamos si tenemos una partición con n puntos, una partición con n puntos, pues la longitud va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Entonces va a ser la suma, voy a escribirlo de una vez con la notación sigma, la suma desde igual 1 hasta n de la norma de sigma de t sub i más 1 menos sigma de t sub i, ¿cierto? Básicamente, donde esa norma de sigma de t sub i más 1 menos t sub i es la longitud de cada segmento, ¿no? Digamos ahí en nuestro dibujo. Esa norma, ese término en la suma, pues está representando la, la norma de cada segmento, ¿no? Esto, digamos, lo puedo señalar acá. Esto, pues lo que representa es la norma, o digamos la longitud más bien. Esto lo que representa, pues es la longitud de cada segmento. La longitud, digamos, del segmento rectilíneo que conecta sigma de t sub i con sigma de i más 1. ¿Listo? Y entonces ya acá aparece naturalmente la integral, porque yo ya lo que digo es, bueno, está L, entonces aproximadamente igual, entonces voy a hacer aparecer el delta de t sub i, entonces como queda igual 1 hasta n, de la norma de sigma de t sub i más 1
menos sigma t sub i, y le voy a hacer aparecer entonces un delta de t sub i acá abajo, ¿sí? Y como lo hice aparecer abajo, lo voy a hacer aparecer arriba. Listo, delta de t sub i. Bien. ¿Y qué pasa? Fíjense que este término de acá, esto que está dentro de la norma, es aproximadamente igual a la derivada sigma prima en t sub i, por ejemplo. Eso es aproximadamente igual a la derivada. ¿Sí? Porque recuerden que pues, la derivada es el límite cuando delta de t sub i tiende a 0 de ese cociente, ¿no? Entonces, cuando delta de t sub i es muy pequeño, que es lo que va a pasar a medida que uno toma la partición con más puntos, o la longitud de la partición es más pequeña, pues eso va a tender a la derivada, ¿no? Y pues fíjense que esa suma que está ahí es la suma de Riemann de una integral, realmente. Entonces, digamos, si delta de t sub i tiende a 0, entonces, pues realmente lo que va a pasar es que la longitud debe ser igual a la integral que representa esta suma de Riemann, ¿no? Que va a ser la integral entre a y b de la norma, entonces, de la derivada. La norma de la derivada, porque la suma, o sea, eso es una suma de Riemann ¿de qué función? De la norma de la derivada, ¿no? Entonces, quizás no lo escribí, pero entonces esta suma es igual a la suma desde igual 1 hasta n de la norma entonces de sigma prima, bueno, aproximadamente igual, de sigma prima de t sub i por d delta, perdón. Por delta de t sub i. ¿Listo? Y esto pues es una suma de Riemann de una función, de la función sigma prima, norma de sigma prima, ¿no? Entonces por eso es que esa longitud entonces debe ser la integral entre a y b, que son los intervalos en donde el intervalo donde estoy tomando la partición de la norma de sigma prima de t. Bien, entonces esta es la definición de la longitud de arco. Entonces esto es la longitud de arco o la longitud de la curva en el intervalo, a ver, en el intervalo a b. Bien, entonces esa es nuestra fórmula de longitud de curva. Bien, la integral de la norma de la derivada. Bien, entonces explícitamente, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? No, señor. Listo. Entonces, pues bueno, escribamos explícitamente esa integral que significa, digamos, en R2 y en R3. Bien, entonces, digamos en R2, digamos, si sigma va de un intervalo a B en R2, pues esto lo que es entonces, digamos, puedo decir que sigma entonces sigma de t pues tiene dos componentes, digamos, x de t y y de t, ¿no? Que cae en R2, pues tiene dos componentes, ¿no? Y entonces la longitud pues viene dada como una integral entre b de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. ¿Listo? Esa es la integral. Entonces fíjense que ya esto, uno pues se acuerda de su curso anterior, esas integrales pueden no ser tan sencillas, ¿no? Que es una integral de una raíz cuadrada. Entonces esas integrales típicamente le salen a uno, pues a menos de que la parametrización sea bonita y la raíz pues se pueda como simplificar o algo así,
Usualmente les salen integrales trigonométricas o incluso le pueden salir integrales que no se pueden resolver. ¿Listo? Entonces, esta integral puede ser compleja de resolver. Entonces, ya ahí vamos a ir viendo en los ejemplos cómo nos sale, ¿no? Bien, entonces bueno, esta es la longitud, digamos, en R2. En R3 pues va a ser algo similar. Si sigma ahora viene, va de un intervalo ya no en R2 sino en R3. Entonces pues sigma tiene tres componentes, ¿no? X de t, y de t, z de t, y entonces la longitud es igual a la integral entre a y b de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. ¿Listo? Y pues, Una no. pregunta. Dime. Digamos que yo tengo, ay, no sé, una figura. Digamos que tengo un conito, ¿sí? Un conito. Sí. Y necesito hallar la longitud de arco, no de la generatriz, sino, o no, mentiras, no del circulito de arriba, sino de la generatriz. ¿Cómo hago, o sea, cómo sé yo cómo usar el intervalo de AB, dependiendo de lo que tengo que hallar? Si son como Bueno, 13, a ver. no sé si me hice entender. O sea, tú tienes un cono y tú quieres es hallar como la diagonal, ¿cierto? Sí, señor. O sea, esta longitud. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, sí, señor. Bueno, en este caso, pues, no necesitas tanto, digamos. Porque según lo que yo entiendo, pues, si es un cono así como el que yo pinté acá, pues tú lo que necesitas es saber el radio y la altura. Digamos, si tú sabes el radio y la altura, lo que tienes ahí es que la longitud es igual a la raíz, o la generatriz, es la raíz de h al cuadrado más al cuadrado. Bien. Si es así nomás, ¿no? Porque la ventaja es que esta generatriz es una recta. Entonces, para calcular la longitud de una recta no necesito una integral de estas. Bien, simplemente necesito conocer pues, el punto inicial y el final. O si yo conozco h y r, pues calcular, digamos, por Pitágoras de esta manera. Bien. No sé Sí, si... es que creo que ese no fue el ejemplo más idóneo, pero realmente no sé cómo expresar mi idea. Porque, por ejemplo, en R2, o sea, es como más fácil hallar el intervalo, pero yo siento que en R3 sería como más complejo, porque no sabría como hacia qué lado, o sea, qué longitud quiero hallar si son como, por así decirlo, tres lados diferentes. No, no sé cómo explicarlo. bueno, pues vamos a mirar los ejemplos y ya de pronto eso te aclara un poquito las cosas. ¿Listo? Igual, pues todo es muy importante que uno tenga clara pues la parametrización, ¿no? O sea, porque la parametrización es la que le da a uno el intervalo y todo, pues todo lo demás, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos mirando, ¿listo? Bueno, entonces esta es nuestra integral que define pues la longitud de una curva. Veamos entonces unos ejemplos de esto, ¿listo? Entonces, pensemos en lo siguiente, entonces ejemplo. Perdón. Ejemplo. Entonces, hallar la longitud de arco de la hélice definida como con la siguiente parametrización, ρ igual a ρ, digamos, definida del intervalo 0, 4pi a R3 como la función que a t
la envía a coseno de 2t, seno de 2t y raíz de 5t. ¿Listo? Esa es nuestra hélice. Entonces, fíjense que se parece un poco al ejemplo de la vez pasada, ¿no? Sin embargo, esta hélice es un poquito diferente, porque fíjense que el 2, por ejemplo, hace que el 2t, que está dentro del coseno y dentro del seno, hace que el círculo en el plano XY se recorra al doble de velocidad, ¿no? Que fíjense que ese 2 hace que el periodo se reduzca a la mitad, ¿no? O sea, fíjense que esas funciones, coseno de t y seno de 2t, ellas hacen, digamos, hacen el recorrido de la función coseno normal en la mitad del tiempo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, a ver, sigamos, voy a pintar en rojo la función original, digamos coseno la original hace algo así, ¿no? Digamos, ¿no? De acá este es pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿cierto? Que esta es coseno de t. Mientras tanto, coseno de 2t hace todo en la mitad del tiempo. Es decir, coseno de 2t es así. Bueno, algo así, ¿no? Hace todo en la mitad del tiempo. Entonces, eso hace, cuando yo grafico el círculo correspondiente, que lo recorra también en la mitad del tiempo. Bien. Entonces, ese intervalo 0,4 pi realmente lo que hace es que la función o el círculo ya en el intervalo 0,4 pi ha dado 4 vueltas. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, digamos, a ver si uno trata de graficar esto en R3. Esto sería como... Esto empieza, pues cuando t es 0, esto empieza en 1. 1 en X, 0 en Y y 0. Ah, bueno, claro que esto es un poquito diferente a la de la vez pasada. Ah, sí, porque además este tiene un raíz de 5, ¿no? Un raíz de 5 en t, pero bueno, el caso, z también es 0, entonces esto empieza como por acá, y a medida que se va moviendo, pues esto, como les decía, como dijimos la vez pasada, esto va pues dando vueltas, ¿no? Pero el z va subiendo. Entonces, pues esto, digamos, entre 0 y 4 pi, es como si hubiera dado 4 vueltas. Entonces esto viene a ser algo así. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, digamos, algo así. ¿Listo? Por eso decía yo lo de las 4 vueltas, porque el 4pi pues hace que el periodo sea más corto, o sea, de la mitad del tiempo, ¿no? En la original, pues fíjense que en la original da una vuelta cada 2pi, pero esta, como está multiplicada por 2, da una vuelta cada pi. ¿Listo? Aquí, digamos, esos punticos verdes es como los que estoy... Entonces, esto es cuando t es 0, cuando t es 2pi, perdón, cuando t es pi, cuando t es 2pi, cuando t es 3pi, y este último sería cuando t es 4pi. ¿Listo? Esa sería como la gráfica de la curva. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular la longitud. La longitud de ese resorte, ¿bien? Y bueno, esto se va recorriendo pues en este sentido, ¿cierto? Bueno, bien, entonces veamos cuánto nos da esa longitud. Entonces la longitud es igual a, de acuerdo a nuestra fórmula, entonces es la integral entre 0 y 4pi de, bueno, voy a escribirla toda la fórmula, la norma de rho' de t.
Listo. Entonces, esto va a ser, nos va a decir entonces que la longitud es igual a la integral entre 0 y 4pi de la raíz de. Entonces voy derivando componente a componente. Entonces, la derivada de coseno es menos seno de 2t por la derivada interna que me da 2, ¿no? Entonces voy a borrar esto acá. Esto me queda entonces menos 2 veces seno de 2t al cuadrado más la derivada de seno es coseno, entonces 2 veces coseno de 2t al cuadrado más la derivada de raíz de 5t es raíz de 5, ¿no? Entonces me queda raíz de 5 al cuadrado de t. ¿Listo? Eso sería la integral que calculo. Nicolás, profe, una pregunta. ¿El radio de esa espiral no va creciendo conforme aumenta la altura? No. No porque si usted se olvida, digamos, del eje Z, si usted se olvida del eje Z, si usted piensa en la curva solamente como coseno de 2t, seno de 2t, que es como mirar la curva desde arriba, fíjense que esto, acá si usted le calcula la norma a esto, a coseno de 2t, seno de 2t, ese tiene norma 1. Entonces eso quiere decir que si yo miro el círculo desde arriba, siempre va a tener radio 1. Bien, porque la norma de, digamos, si yo me olvido del t, del z, la norma es 1. Bien, si quieren, antes de calcular la integral, hagámoslo en GeoGebra. Hagámoslo en GeoGebra. Entonces, a ver, mentico en GeoGebra. Y ya miramos. Listo. Esto ahora no me dejó. Listo, a ver, te voy a compartir. Entonces, voy a compartirla en GeoGebra. Listo. Entonces, esto era, bueno, hombre, f de t igual a, era coseno de 2t, seno de 2t y raíz de 5t. Entonces, raíz de 5, perdón, raíz de 5t. Ahí está, ¿no? Entonces, podemos agrandar un poquito el intervalo. A ver, dice que entre 0 y 2pi, entonces pongámosle entre 0 y 4pi, que era lo que nos estaban pidiendo. 0 y 4pi. Bien, aquí está la gráfica en GeoGebra, pero hay algo que me inquieta y es el número de vueltas. El número de vueltas, a ver. Porque según yo, esto debía dar. Es que, a ver, es que creo que esto. Es que esto no está actualizando la gráfica. Claro, ahí está pintándola como entre 0 y pi, yo creería. Pero yo lo quiero es entre 0 y 4pi. No me está dejando hacerla entre 0 y 4pi. A ver. No sé por qué. Sí, fíjense que bueno, la forma de la gráfica está bien, pero el intervalo no me lo está dejando tomar hasta 4pi. A ver. 13 acá. Para no me está actualizando la gráfica. Es lo que no sé por qué. No sé por qué no me está actualizando la gráfica.
hacerla, a ver, f de t igual a coseno de 2t. Seno de 2t y raíz de 5t. Está dando solo una vuelta, porque está entre 0 y... Algo raro acá, a ver, es que yo estoy haciendo... Ah, es que me faltaba alejarla. Listo. Entonces fíjense que, bueno, así como está el intervalo, 2pi, pues da, solamente está dando 2 vueltas, ¿no? Una vuelta, 2 vueltas. Entonces, claro, si le pongo 4pi, ahí se alarga un poco más y bueno, y me alejo más y más y más. Entonces, ahí están las 4 vueltas, ¿no? Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está la gráfica. Bueno. Pero bueno, lo que quería recalcar es que, fíjense que el radio no se agranda. Si yo lo miro desde arriba, y ahora sí acerquémonos un poco más. Si yo lo miro desde arriba, esto es un círculo. Aquí creo que me acerqué demasiado y no se alcanza a ver, pero si me alejo un poquito, ahí ya se ve un círculo, ¿no? Bueno, listo. Entonces, voy a dejar de compartir esto y volvamos a lo que estábamos haciendo, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, esa integral es la que calcula la longitud. Bien. Entonces, pues hay que calcular, ¿no? Entonces, la longitud es igual a la integral entre 0 y 4pi de la raíz de, entonces esto me queda 4 seno al cuadrado de 2t más 4 coseno al cuadrado de 2t más 5, ¿no? Y bueno, esta longitud no está tan difícil porque pues seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, entonces esto al final me queda la integral entre 0 y 4pi de la raíz de 4 más 5. Es decir, es raíz de 9, que es 3, entonces esto me queda 3 por la longitud del intervalo. Es decir, esto me da 12pi. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Nada que decir? Bueno, espera, sí, ¿puedes volver a explicar cómo lo hiciste? Muy rápido, perdón. Listo. Entonces, borremos esto y listo. Entonces, digamos, la longitud me quedó esta integral, ¿no? Entonces, simplemente la sustitución de phi, la norma de ρ', ¿cierto? Entonces, ahí, sí, digamos lo que me queda es la componente en x al cuadrado, su derivada, ¿no? Entonces, la derivada es menos 2 veces seno de 2t al cuadrado. La segunda componente de la derivada sería 2 veces coseno de 2t y al cuadrado, por lo que estoy sacando la norma. Y la última componente sería la derivada de raíz de 5t, que es raíz de 5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, digamos, al desarrollar los cuadrados, esto me va a quedar 4 seno al cuadrado de 2t más 4 coseno al cuadrado de 2t, ¿cierto? Al desarrollar los cuadrados, más raíz de 5 al cuadrado, que es 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que esta parte que puse aquí en paréntesis, esta parte es 4, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Entonces esa parte es 4. Luego esta integral es la integral entre 0 y 4pi de la raíz de 4 más 5. Listo. Y esto es igual a la raíz de 9, ¿cierto? Que es... Hiciste factor como un 4 y luego sustituiste Ajá, seno a la 2 más coseno a la 2 igual a 1. correcto. Perfecto, ya. Gracias.
Exactamente, listo. Entonces esto me queda 3 de t y es la integral de una constante. Entonces es la constante por la longitud del intervalo. Y esto nos da 12 pi. Listo, 12 pi. Bien, entonces esa es la integral que calcula pues, la longitud de la curva. Es decir, esa curva mide 12 pi. Bien. Bueno. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, a ver. A ver. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos el del hipocicloide. Entonces, ejemplo. Entonces dice, una partícula se mueve a lo largo de un hipocicloide. Y ya digo lo que es eso. X igual a coseno a la 3 de t. Y igual a seno a la 3 de t. Y t varía en un intervalo. A ver. Listo. Pero esto no me está pidiendo la longitud. A ver. Pensé que este tenía longitud. Bueno, hagamos este y luego pasamos al otro. Bueno, entonces preguntan cuál es la velocidad y la rapidez de la partícula. ¿Cuál es la velocidad y la rapidez de la partícula? Bueno, aquí no hay longitud de curva. Claro, lo que pasa es que las integrales que calculan longitudes de curva se pueden volver muy complejas. Pero bueno, hagamos esto y luego miramos. Si uno quisiera calcular la longitud de la curva, ¿cómo debería hacerlo? Bien, entonces, ¿cuál es la velocidad y la rapidez de la partícula? Entonces, pues lo que tengo que hacer entonces es, digamos, pues mirar la parametrización como un vector, ¿cierto? Entonces sigma de t sería coseno a la 3 de t, seno a la 3 de t. Y entonces, pues sigma prima de t sería igual a la derivada que es 3 veces coseno cuadrado de t por la interna, que sería menos seno de t, ¿cierto? Y en la segunda componente tendría 3 veces seno al cuadrado de t, ¿cierto? 3 veces seno al cuadrado de t por la interna, que sería coseno de t. ¿Listo? Bien. Entonces, esta sería la velocidad, digamos, ¿no? Entonces, sigma prima de t, bueno, podemos simplificar algo acá. A ver, esto me queda... Puedo sacar como factor común el 3, puedo sacar como factor común un coseno de t y un seno de t, ¿cierto? Bueno,
Fíjense que esto no va muy complejo tampoco. Entonces esto me queda, entonces acá me quedaría coseno de t, ¿cierto? Menos, ¿no? En la primera componente y en la segunda componente, seno de t, ¿cierto? Esa sería la velocidad de la partícula, ¿no? ¿Cierto? Y la rapidez, entonces la rapidez es lo que hemos llamado S mayúscula, sería la norma de esto. Entonces fíjense que la norma de esto pues es, el valor, digamos, esto es una constante por un vector, entonces la norma es el valor absoluto de la constante por la norma del vector. Fíjense que este vector tiene norma 1, porque nuevamente está en el círculo unitario, ¿no? Esto tiene norma 1. Entonces esta sería la rapidez. Bien. Y fíjense que, de hecho, pues la rapidez es el término que uno integra, realmente. Que es la norma de la derivada, justamente. O sea, la longitud de arco es justamente integrar la rapidez de la curva. ¿Listo? Entonces, bueno, si uno quisiera calcular la longitud de esta curva, pues no es una integral muy difícil, porque pues coseno y seno, digamos, de hecho la derivada de coseno es seno, entonces esto incluso con una sustitución puede salir muy fácilmente, ¿no? Lo único es el valor absoluto, hay que mirar dónde están los intervalos, en qué intervalo es positiva o negativa esa función. Bien. Una pregunta, profe. Dígame. ¿Qué le pasó al coseno de t, seno de ti, que estaba afuera? Eso es un vector, ¿no? Entonces, como S de t es la norma, entonces es la norma de ese vector, ¿no? Pero como este vector tiene norma 1, entonces eso es como si hubiera un 1 acá. ¿Sí? Y lo único que me quedó fue el escalar que está fuera del vector en valor absoluto, ¿no? Que digamos, ahí lo que estoy usando es que la norma Ah, claro. sí, digamos, lo que estoy usando es que la norma de A por un vector, digamos, si es un escalar es igual a valor absoluto de A por la norma de B. Y como Claro. esta norma era 1, pues quedó solo valor absoluto de A. Bien. Ya entendí. Gracias. Listo. Bueno. Entonces, bueno, pues esto es todo, digamos, lo que habría que decir sobre la longitud de curva. Hay algunos ejercicios que vamos a mirar la próxima clase, que son, digamos, lo del vector tangente unitario, normal, binormal, algunas ecuaciones que aparecen ahí, que son como pues, famosas, útiles en algunos casos. Pero bueno, eso lo vamos a mirar entonces la próxima vez, ¿listo? Por ahora, pues queremos es más bien como avanzar un poquito más en la teoría y hablar de campos vectoriales, ¿listo? Listo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esta parte? ¿Comentario? ¿Algo que decir? No. Entonces hablemos de campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, campos vectoriales. Listo, entonces, ¿qué es un campo vectorial? Entonces, bueno, nosotros ya hemos estudiado varios tipos de funciones, ¿no? Nosotros hemos estudiado, pues, todo lo anterior, de derivadas parciales y todo esto, eran funciones de Rn a R, ¿no? De R2 a R o de R3 a R. Lo que hicimos la clase anterior y parte de hoy es estudiar funciones ahora de R a Rn, ¿no? Estos son los que se llaman curvas. Ahora, también uno puede estudiar funciones de Rn a Rn, el mismo n. Cuando uno estudia esas funciones, pues está estudiando campos vectoriales, ¿listo? Entonces, eso es lo que se llama un campo vectorial. Y gran parte de lo que vamos a hacer al final del curso
va a tener que ver con campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, un campo vectorial en Rn es una función digamos f, voy a poner una flecha arriba para decir que es un vector que va de un subconjunto de Rn al mismo Rn. Entonces la idea es que, pues digamos, si yo tengo x, un elemento que pertenece al conjunto A, entonces f de x es un vector en Rn. ¿Por qué son importantes estas funciones? Básicamente porque muchas cosas en física se modelan con campos vectoriales. Bien. Básicamente de ahí viene de hecho su nombre, campo vectorial. Por ejemplo, el campo gravitacional, como si ustedes, por ejemplo, tienen digamos, el planeta Tierra, por ejemplo, y hay un objeto por acá cerca del planeta Tierra, siempre hay una fuerza gravitacional que actúa sobre él, ¿no? Voy a pintar un poquito más lejos para poder pintar los vectores. Digamos, si hay un objeto por acá, pues siempre hay una fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto. Y pues eso se puede representar como un vector. ¿Bien? Digamos, si el vector es de una masa m constante, pues digamos que uno puede poner ese vector en cualquier punto de R3 y en cualquier punto de R3 vamos a tener un vector. Entonces eso es justamente un campo, porque fíjense que eso lo que me está haciendo es definir una función que va de un subconjunto de R3, de hecho pues puede ser todo R3, a R3, ¿no? Que en cada punto le asocia pues el vector fuerza, la fuerza digamos gravitacional o que está ejerciendo la Tierra sobre el objeto. Nos podemos llamarlo G si quieren. Y esto es como la fuerza gravitacional, ¿no? La fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa, sobre el objeto. Sobre la masa, pues. Bien. Sobre la masa. Bien, sobre la masa. Y asimismo, pues, hay otros campos, ¿no? El campo magnético o el campo eléctrico también, ¿no? Como si hay una carga en R3, pues ella ejerce una fuerza sobre cualquier otro objeto cargado en el espacio, ¿no? Entonces, eso generan funciones. Todas estas cosas generan funciones que van de R3 en R3. Bien. Y así en muchas otras situaciones, pues aparecen naturalmente estas funciones, ¿no? Funciones de Rn a Rn, que pues en la práctica la mayoría de veces pues van a ser de R3 en R3 o de R2 en R2. ¿Bien? Sí, por ejemplo, si hay un fluido, digamos un río, por ejemplo, si hay un río, una corriente de agua, y digamos, hay una corriente de agua, pues las direcciones que sigue el agua, las velocidades, pues eso se pueden representar también por un campo vectorial, y entonces si uno suelta una partícula, pues ella tiende a seguir pues la trayectoria que determinan estas flechas, ¿no? Entonces ahí también hay un campo vectorial. Bien. Entonces, por todas estas razones, pues vale la pena estudiar campos vectoriales, ¿bien? Y muchas de los temas que vamos a ver en la última parte del curso, pues van a tener que ver con estos campos, ¿bien? Bien, entonces, porque no, pues con integrales de línea, integrales de superficie, va a poder calcular flujos de campos vectoriales, que eso es pues es una aplicación bien importante pues de las integrales, ¿bien? Entonces, bueno, entonces por ahora vamos a introducir pues el lenguaje sobre campos vectoriales, ¿bien? Entonces un campo vectorial pues es una función que va de Rn, de un subconjunto de Rn a Rn, y uno cómo la puede pensar, entonces, como ya los ejemplos no lo sugieren, pues uno puede pensar esto es como de la siguiente manera, digamos, si yo estoy en R3, entonces uno puede pensar un campo vectorial como una función que a cada punto de R3, digamos,
le asocia un vector. Entonces uno usualmente eso lo pinta así, como sobre el punto X, vamos a poner el vector f de x. Bien. Es como que a todos los puntos del dominio les estoy asignando un vector. Bien. Es lo que uno está pensando. Entonces, por eso es que vienen esos dibujos así, ¿no? Por eso es que yo pinto las flechas ahí. Esas flechas lo que están diciendo es que en el punto correspondiente, pues estoy pintando su imagen. Encima del punto, pues estoy pintando la función, ¿no? Lo que le corresponde. Es una forma, pues, de representar, digamos, campos vectoriales. Bien. Bien. Listo. Entonces, eso es un campo vectorial. Y se representa entonces como puntos con flechas. Bien. Puntos con flechas. Bien. Muy bien. Bueno, entonces el ejemplo, así como más importante, o uno de los ejemplos más importantes, tiene que ver con la fuerza de gravitación, ¿no? Entonces lo voy a escribir más explícito. Entonces, digamos, la fuerza, digamos, fuerza, a ver. Digamos, la fuerza gravitacional que ejerce, digamos, la Tierra sobre una masa m, entonces se puede escribir con un campo vectorial, ¿no? Entonces es un campo vectorial. Y la magnitud de esa fuerza, pues, está por la ley de gravitación de Newton, ¿no? Que dice que entonces la fuerza, digamos, es igual a menos, y el menos es porque va siempre hacia el centro de la Tierra, no hacia afuera. Es una fuerza de atracción, no de repulsión, digamos. Entonces, menos masa m por la masa de la Tierra por la constante gravitacional g sobre r a la 3, ¿no? Y la ley de gravitación de Newton dice que va en el mismo sentido que el vector, digamos, de posición, ¿no? Que llamémoslo r. ¿Listo? Donde este es el vector de posición. Entonces, este es el vector posición de la partícula respecto a la Tierra. Como lo dice la ley de gravitación de Newton, ¿no? Básicamente, ¿eso qué quiere decir? Digamos que si yo pongo la Tierra acá en el centro, la voy a poner como un punto, y por acá está la masa m, entonces el vector posición, pues simplemente es el vector que va de E a M, ¿no? Este es el vector R, y entonces la fuerza de atracción va en ese mismo sentido. ¿Sí? O es paralelo al vector R, pues. Lo único es que, fíjense, justamente ese signo menos lo que me dice es que la fuerza va en el sentido opuesto. La fuerza va de la masa hacia el vector y este va a ser el vector F. Bien. Pero entonces, si yo pongo la masa en otro sitio, pues voy a tener otro vector, ¿no? Entonces, digamos acá, si pongo la masa m por acá, pues entonces el vector F va a ser algo así, ¿cierto? Y fíjense que entre más lejos esté la masa, la fuerza es menor, porque está dividido por r a la 3. Este r a la 3, pues hace que entre más lejos esté la masa, pues más pequeño va a ser el vector. Es decir, que si yo pongo la masa por acá lejos, pues ya ese vector f pues va a ser más pequeño, ¿no? Ya ese vector f es un poquito más... Perdón, aquí, a ver.
Aquí este vector f pues va a ser un poquito más pequeño. Bien. Entonces, entonces ese f pues lo que genera es un campo vectorial, ¿no? En cada punto, una flecha que represente pues la atracción, la fuerza de atracción de la Tierra hacia ese objeto. Bien. Entonces, ¿cómo se escribe ya directamente en coordenadas este campo? Entonces, digamos, si ponemos a la Tierra en el origen, es decir, si a la Tierra le damos, o al centro de la Tierra le damos el punto 0, 0, 0, entonces ahí ya las coordenadas pues ya son f de x, y, z. Entonces esto va a ser menos m por m mayúscula por g sobre r a la 3 por el vector posición. Pero como la Tierra está en el centro del sistema de coordenadas, en el origen, entonces aquí el vector posición va a ser simplemente x, y, z. Bien. El vector x de z. Y entonces esto me queda, lo puedo escribir ya en coordenadas, esto es f de x, y, z igual a primera componente, entonces menos m por g sobre r a la 3 por x menos m por g sobre r a la 3 por y menos m por g sobre r a la 3 por z. ¿Listo? Esas serían las coordenadas del campo vectorial, digamos, gravitacional. Bien. Este es el campo vectorial gravitacional. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, comentario? No, profe, todo claro. Dice Mariana que si no es r al cuadrado. Buena pregunta. Creo que no. Creo que es r a la 3. Creo que es r a la 3. Sin embargo, déjenme lo reviso. Ah, claro, lo que pasa es que r cuadrado es cuando yo quiero calcular la norma. Cuando yo quiero calcular la norma, o sea, la magnitud de esa fuerza, sí me va a salir un r al cuadrado. Y es porque justamente al calcular la norma, el vector r se va a cancelar con un r a la 3 al sacarle norma. Pero como lo estoy viendo vectorialmente sí es r a la 3. Bien. O también dice Nicolás, cuando estoy a distancia 1, es r cuadrado. Pero sí, digamos, el r cuadrado es como, digamos, si uno busca la ley de gravitación universal, el enunciado es con r cuadrado y es porque la ley está enunciada es para decirle a uno cuánto es la magnitud de la fuerza, pero no el vector. Cuando ya lo ponemos vectorialmente, tengo que multiplicar por el vector posición. Entonces de ahí me sale el r a la 3. Listo. Bueno, entonces este es el campo vectorial gravitacional. Ese es un ejemplo del campo vectorial, pero hay muchos otros. Otro, por ejemplo, es el campo que describe la rotación, el movimiento giratorio. Este es otro ejemplo. Entonces consideremos este campo. V igual V de XY igual a menos Y, X. O en la notación esta de vectores, menos Y por I más X por J. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve ese campo? ¿Cómo se ve ese campo? Pues ese campo justamente describe
la rotación de una partícula. ¿Sí? Vamos a ver. Dibujemos algunas flechas. Este es un campo en R2, ¿no? Y este campo pues funciona más o menos de la siguiente manera. Digamos, si yo tengo un punto por acá, X, Y, entonces menos Y en X y X en Z, o sea, esto vendría siendo como algo así. Vendría siendo como algo así. ¿Cierto? Y si ahora yo pongo el punto por acá, entonces esto viene siendo algo así. Lo pongo acá, bueno, para abajo. Lo pongo acá así, bueno. Es como que ahí va describiendo esa trayectoria. Si me acerco un poco más, lo pongo en otro sitio, pues viene siendo algo así. Y si me acerco más, pues algo así, ¿no? Y bueno, pues la idea es que entre más cerca al origen, pues como que gira más despacio, ¿no? Como que la rotación es más lenta, ¿no? Entonces, claro, pues uno más o menos se da cuenta, como que intuitivamente puede pensar que si uno suelta, digamos, una partícula ahí, pues va a tender a rotar, ¿no? Va a tender a rotar, ¿cierto? Bien, entonces eso pues representa el movimiento de una partícula que está girando, ¿no? Dice el libro como en un fonógrafo. Yo creo que ya uno no sabe ni siquiera qué es eso, pero pensemos que puede ser un DVD que está girando o algo así, ¿no? Entonces ese campo de fuerzas representa entonces un movimiento giratorio, ¿bien? Entonces otro ejemplo de un campo vectorial. También, por ejemplo, dice acá el libro que este campo también puede aparecer, por ejemplo, cuando uno tiene un recipiente lleno de agua y abre un orificio en la parte de abajo. Entonces, como que el movimiento que tiende a seguir el agua es de rotación. Entonces, ese campo vectorial puede modelar, digamos, el movimiento de un fenómeno de este estilo, ¿no? Cuando el agua está saliendo por la parte de abajo. Bien. Bueno, entonces, pues todo esto es simplemente para decir que los campos vectoriales pues aparecen muy naturalmente, ¿bien? En problemas, digamos, de la vida real. Y eso, pues, por lo tanto, es importante estudiarlos, ¿bien? Entonces, bien, entonces, listo. Entonces, bueno, hablemos de lo que se llama una línea de flujo. Entonces, definición. Entonces, si F es un campo vectorial, entonces una línea de flujo para F, esto enlaza con lo que estábamos hablando antes, entonces es una curva
es una curva sigma de t, tal que su derivada, sigma prima de t, me da justamente el campo. Es decir, me da f de sigma de t. Entonces, ¿qué es una línea de flujo? Es una curva tal que si yo la derivo en el punto, me da el campo en el punto. Bien. ¿Esto qué representa? Pues básicamente representa lo que haría una partícula si yo la suelto en el campo. ¿Qué trayectoria seguiría? Debe seguir una trayectoria dada por la línea de flujo. Bien. Entonces, en el ejemplo anterior, el que tengo ahí pintado justo arriba, pues ¿qué trayectoria debería seguir una partícula si yo la suelto ahí? Pues debería seguir una trayectoria circular, ¿no? Porque justamente el círculo es el que debe tener estos vectores tangentes, ¿no? En cada punto del círculo, justamente el tangente, me va a dar estos vectores menos y, x, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Todavía no lo hemos demostrado, pero digamos que uno, pues como que se puede imaginar que la línea de flujo, por ejemplo, del campo vectorial anterior es un círculo, más o menos. Antes de hacer las ecuaciones, ¿no? Simplemente, intuitivamente uno se puede imaginar eso. ¿Listo? Por ejemplo, en el campo gravitacional, ¿cuáles deberían ser las líneas de flujo? Pues en el campo gravitacional, las líneas de flujo son líneas rectas, ¿sí? Porque si uno suelta una partícula cerca a la Tierra, pues la trayectoria que tiende a seguir es una línea recta, ¿no? Una línea recta hacia el centro de la Tierra, pues. Entonces las líneas de flujo ahí, digamos, si yo me paro acá en este punto, las líneas de flujo pues deberían ser líneas rectas, ¿no? Bien. Entonces, esas son las líneas de flujo. Uno las puede calcular, aunque para eso pues tiene que resolver una ecuación diferencial. Tiene que resolver una ecuación diferencial. Entonces, a ver. Entonces, escribamos esto un poco más explícitamente. A ver, digamos, si digamos f tiene 3 coordenadas, si f de x, y, z, pues es, digamos, p de x, y, z, q de x, y, z, y r de x, y, z. Entonces, digamos, entonces lo que uno está buscando, digamos, sigma de t es igual a x de t, y de t, z de t, pues uno lo que quiere entonces es que x' de t, que la derivada sea f de sigma de t, o sea, que sea p de x de t, y de t, z de t, ¿cierto? Que y' de t sea igual entonces a q de x de t, y de t, z de t, y que z' de t sea igual a r de x de t, y de t, z de t. Bien. Ese sería el tipo de ecuaciones que uno debería tener que resolver para encontrar una línea de flujo. Bien. Y esto, pues, esto es lo que se llama un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Si no han visto ecuaciones diferenciales, bueno, pues esto lo van a ver allá. Sistema de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, esto es lo que uno tendría que hacer para hallar las líneas de flujo. Bien. A ver, entonces, veamos, a ver, entonces, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario?
¿Algo que decir? No. Bueno. Entonces, bueno, pues igual nosotros acá no vamos a entrar en detalles de cómo calcular líneas de flujo, ¿no? Porque eso pues implica resolver unas ecuaciones diferenciales que pues se nos salen de los temas del curso. Entonces, Nicolás, yo quería preguntarle por el taller 1. El taller 1, que si voy a dejar un taller o lo que ya les entregué hace algunos días. No, profe, lo que ya nos entregó, lo que pasa es que a mí, pues yo lo envié en el link, mi internet es un poco malo y entonces también le envié un correo que terminó llegando como a las 3:01, pero entonces todavía no nos aparece nota mi grupo. Ok, o sea, ustedes no lo enviaron por el formulario. Pues no sé si quedó cargado, yo lo subí a ambos sitios por si acaso. Le envié un correo y lo subí al formulario. Y no les aparece nota. No, señor. Uy, complejo. Bueno, voy a revisar mi correo, a ver, listo. Porque si no les Listo, apareció nota profe. fue que no llegó al formulario. Listo. Yo le he enviado varios correos, mi nombre es Nicolás y pues Listo, cualquier cosa yo estoy pendiente. Gracias. listo. Bueno, listo. Entonces, como les decía al principio, voy a dedicar un tiempo, yo creo que el jueves en la tarde, para, digamos, si ustedes quieren mirar el parcial, si tienen alguna pregunta, si yo como ya como más específica de la nota. Entonces yo hoy en la tarde pues les escribo, ¿listo? Pero bueno, yo creo que podemos dejar entonces ahí por hoy. Ya la próxima vez pues vamos a hablar un poquito más de ejercicios sobre esta parte de longitud de curva, también un poquito sobre campos vectoriales, ¿bien? Y nos queda el tema de divergencia rotacional que hablaremos de él el viernes, ¿listo? ¿Listo? Entonces, Profe, dime. yo ayer, después de que recibí la nota, te escribí un correo con una duda. ¿Me toca hablar contigo el jueves también o con el correo sería? Voy a revisar el correo, ¿listo? Voy a revisar el correo. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos, que estén bien entonces, pasen un feliz resto de día. Gracias, profe, buen día. Listo, que estén bien, chao. Gracias, profe. Chao.